Muy bien, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. En este momento tenemos la oportunidad de poder dialogar con uno de los dramaturgos mexicanos más importantes que tiene muchos reconocimientos a nivel nacional e internacional, muchas obras, textos publicados, el maestro Ricardo Pérez Kit. Maestro, bienvenido, muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. Un placer poder comunicarme con tu grupo. Muchas gracias. Para iniciar esta entrevista, nos gustaría que nos platicara un poquito sobre su trayectoria, cuántos años tiene en la dramaturgia, sus principales obras que le han dado fama a nivel nacional e internacional, quizá algunos textos, ¿no? Para que la persona que esté un poco lejana a esta parte del teatro pudiera entrar o adentrarse a la parte del teatro, ¿no? Sí, bueno, yo me inicié, digamos, profesionalmente en el teatro en el año 1973, que empecé después de la preparatoria a estudiar en la Escuela Nacional de Teatro. Entonces no era Escuela Nacional, solo era Escuela de Arte Teatral que se ubicaba en la Ciudad de México. Ahora es nacional, ¿no? Una escuela que ya tiene más de 75 años de vida. Y allí, bueno, corrí con la fortuna de que el director de la Escuela Nacional de Teatro era el dramaturgo Emilio Carballido, que pienso que es uno de nuestros autores más representativos en el mundo, en el teatro universal. Y esto, digo, corrí con suerte porque él me invitó a los talleres de dramaturgia que se daban. Yo estaba inscrito en la carrera de actuación y pues empecé a asistir a su taller, ¿no? Que él daba allí con algunos alumnos que también tenían la inclinación de escribir el teatro. Para entonces yo tenía escrita dos obras bastante breves, digamos, un par de obras que yo había escrito como Dios me había dado a entender, como lo que yo había leído de teatro y me daba cuenta cómo se construía un texto y digamos sacar la ficción, la imaginación en estas dos breves historias que hice. Y con el maestro Carballido pues me di cuenta que es toda un arte, es toda una ciencia esto de escribir una obra de teatro, ¿no? Que tiene estructuras, tiene teorías, tiene trayectorias de personajes, tiene, en fin, ¿no? Una infinidad de aspectos para poder construir un mundo, ¿no? Es eso, construir un mundo. No es saber qué me sale de la cabeza, sino cómo tener la capacidad para poder observar la vida y poder interpretarla mediante actores en un escenario que es un remedio de la vida, no es la vida exactamente, es una metáfora de la vida donde el hombre va a ver allí él y sus circunstancias en un escenario, no sus problemáticas. Y bueno, tuve también la suerte de que escribí, digamos, una primera obra ya en forma, que es Cuando las aves se acercan al sol, que corrí con tal suerte de que pronto se estrenó profesionalmente en un festival de teatro para dramaturgos que jamás habían representado sus textos, en un teatro ya desaparecido, el Teatro Celestino Gorostiza, en la Ciudad de México. Y esta obra pues me valió, fue fundamental para que yo obtuviera la beca Salvador Novo del Centro Mexicano de Escritores, cuando no existía Conaculta ni Fonca ni nada de las cosas que tienen estupendamente los jóvenes que quieren hacer el teatro. En ese tiempo no, el único, digamos, la única trinchera donde uno podía cobijarse pues era el Centro Mexicano de Escritores, ¿no? Tuve la beca Salvador Novo, este hombre muy importante de la cultura mexicana que pues no había tenido familia y heredó toda su fortuna para jóvenes escritores,
mediante becas. Y pues muy joven, prácticamente iba yo a cumplir la mayoría de edad, obtuve la beca y que hice un viaje de estudios a Inglaterra y a Francia. Y bueno, como ya estando allí, pues ya había llegado tan lejos, pues me decidí conocer todo el continente, ¿no? Y entonces fue un viaje bastante largo, mirando mucho teatro, conociendo, por supuesto, los idiomas, ¿no? Yo hablaba en ese momento en inglés y bueno, vi teatro maravilloso en Praga, en Polonia, en la propia Inglaterra, ¿no? Un teatro que pues me formó realmente, ¿no? Autores como Harold Pinter, como Joe Orton, ¿no? Autores contemporáneos, en donde yo empecé a darme cuenta que el teatro ya no era una contemplación de la vida, ¿no? Porque la vida ya había cambiado mucho, digamos, del siglo del romanticismo al siglo XX, pues había cambiado mucho, ¿no? Uno a veces pensaba que el teatro era justamente el espejo de la vida, pero después de las guerras mundiales, pues el teatro ya exigía otro espejo de vida, un espejo ya, digamos, fragmentado, donde el hombre viviera ahí, viera allí su desconfiguración moderna. Y autores, repito, como Harold Pinter o Joe Orton, sí fueron para mí un parteaguas, porque me di cuenta que el teatro demandaba ya otra realidad, ¿no? Que no era la realidad propia, convencional que estábamos viviendo, sino una realidad que anticipaba los mundos de violencia, de desolación, de angustia, y que son los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Muy bien, tocó ahorita un tema que es trascendente, es cómo vive un dramaturgo la vida, ¿no? No es la vive de una manera sencilla, no una manera, sino de una manera creativa, de una manera diferente. ¿Cómo es la vida de un dramaturgo? ¿Cómo vive la vida? Ah, sí, bueno, cuando yo empecé a conocer otros dramaturgos, empecé a descubrir que no estaba yo solo, porque pues yo nací aquí en la provincia de Atlisco, ¿no? En la provincia de la provincia, ni siquiera nací en la capital del estado, sino en Atlisco, en un barrio que se llama San Juan de Dios, una calle muy emblemática, la calle de las Calaveras, que se llama 9 Sur. Y entonces a mí me daba la sensación en esa soledad de escribir, porque el quehacer de dramaturgo es un acto solitario que después busca la conjunción de esfuerzos conjuntos con los actores, el director, no digamos el público, ¿no? Para hacer este triángulo de fuerzas y poder expresar lo que uno vierte en un papel para que sea trasladado a un escenario. Entonces, cuando yo conozco a otros dramaturgos, empiezo yo a darme cuenta de que hay como una particularidad en cuanto a observar la vida, ¿no? En cuanto que la vida de pronto construimos un mundo que se llama, que tiene dos leyes, ¿no? Digamos, una ley para la gente, digamos, que no es dramaturgo, no es obligado, la ley de la realidad convencional. Esto es una ley, ¿no? Las cosas son como tienen que ser, no como uno quiere, sino como tienen que ser, como lo demandan las leyes de las acciones, la física. Y la otra ley es la ley de la ficción, en donde uno se inspira, por decir esta palabra, a veces muy molesta eso de la inspiración, se inspira a través de la vida, es una metáfora, y uno puede interpretar, digamos, el dolor humano, pero sí siempre que sea un arte. Es decir, el dolor humano en la vida convencional, en la ley de la vida convencional, es bastante horrible, ¿no? El físico, el moral. Y en el teatro no, en el teatro es un placer, hay una técnica para poder expresar este dolor, para poder escribirlo, para poder interpretarlo. Hay un gozo, porque es una creatividad, es un arte. En la vida real nadie que tenga un dolor en su soledad, pues llora, digamos, una gente que ya es adulto, ha llorado alguna vez en su cama, solo, pues no le van a poner ninguna musiquita, no le van a poner una luz roja, magenta, no le van a poner una música clásica con violonchelo, violín, no, o sea, es la realidad y es terrible la realidad, es horrible la realidad. ¿Y cómo poder soportar la realidad? No, pues se soporta justamente mediante la creatividad humana, es decir, el arte. El hombre no tiene la capacidad de construir el universo, porque esto lo hace Dios,
Ajá, pero el hombre sí tiene pues, la capacidad de construir un mundo dentro del mundo o bien un mundo fuera del mundo, que es la ficción. Ahora, la ficción está muy emparentada con la realidad. Digo emparentada, pero no lo es. Un actor, un actor que interpreta un personaje, pondré el nombre, por ejemplo, de un personaje famoso, Romeo, del clásico Romeo y Julieta de Shakespeare, pues si tiene en domingo dos funciones, en la primera función, Romeo, el actor, tendrá que levantarse para poder prepararse para la segunda función. Es decir, su muerte ha sido una metáfora de la muerte, no ha muerto realmente, ¿no? Entonces allí uno también puede establecer de que el teatro, es decir, el dramaturgo, pues el dramaturgo fallece porque es humano y como tu pregunta inicial, ¿cómo vive? Pues vive la vida igual que todos, ¿no? También tienen algún día que morir, es su ciclo de vida, su ciclo vital. Pero los dramaturgos fallecen, pero su teatro no muere. Ajá. Esto es bien importante. Es decir, permanecen. Están los personajes que salen de esa ficción para ser inmortales. ¿Por qué? Porque el autor puede tener 200, 300, 500 años de muerto y Romeo como Macbeth o como Hamlet, como Otelo, estos grandes personajes, no digamos los griegos, Edipo, Electra, Medea, siguen vivos y siguen latiendo en la conciencia y en el corazón de la humanidad, no importa el siglo que sea, ¿no? Si decimos, por ejemplo, Edipo Rey, han pasado más de 500 años que fue estrenada y escrita por Sófocles, y es una obra bastante vigente, una metáfora de la violencia, de la transgresión humana a las que todos estamos sometidos, ¿no? Es muy difícil que uno, durante su proceso de vida, digamos, el peregrinar de la vida que le toca, el espacio-tiempo que le toca vivir, no cometa alguna transgresión. O sea, todos en algún momento determinado de la vida cometemos una transgresión, por más pequeña que sea. Hay quienes hacen transgresiones, digamos, horripilantes, horrorosas, ¿no? Pero no podemos irnos en blanco en la vida, ¿no? Tenemos cualidades como fallas y justamente es la pérdida de equilibrio lo que nos hace entrar en transgresiones, entrar en una problemática, en una dinámica, en un conflicto, y que es el origen del teatro, ¿no? Es decir, una fricción, un choque de una fuerza contra otra fuerza, hace allí dos fuerzas del mismo poder, ¿sí? Una quiere empujar a la otra, viceversa, y entonces como no se puede pasar, ¿sí? Lo que va del corazón a la mente, se atora, por decir esto, la metáfora, se atora y se crea la angustia. Se atora aquí, entonces la mente le dice al corazón, siente el corazón, le dice a la mente, siente, y la mente le dice al corazón, razona. Y entonces entramos allí, se nos atora la manzana, en la manzana, digamos, de la discordia, y entonces pues vienen los conflictos, viene la angustia, viene la tragedia, ¿sí? Viene la acción, pues, la fricción, ¿no? El calentamiento de las cosas mediante el movimiento, lo que en los pueblos, las culturas hindúes se llama karma, que es exactamente la acción, ¿no? Y la acción es el sustento del teatro y también de la vida. Si no queremos que no nos pase nada, deberíamos no movernos, estar estáticos, encerrados, y no nos pasaría nada, claro, terminaríamos enloquecidos, porque el hombre está justamente para accionar, ¿no? Todos nuestros verbos que tenemos, la mayoría son activos: el hacer, jugar, bailar, cantar, dormir, soñar. Es decir, son acciones y que nos llevan justamente a lo que llamaban los griegos a encontrar nuestro sino, es decir, nuestro destino en la vida, ¿no? El papel que nos toca representar, el rol que nos toca representar, digamos, en ese sentido, en el gran teatro del mundo, ¿no? Y pues así, entonces un dramaturgo crea su mundo y escribe el papel de los personajes, el carácter de los personajes, ¿sí? Que les toca representar para que el hombre se vea reflejado en ese espejo. Y les recuerdo que ahora ya no es la contemplación de la vida, sino ver el espejo, digamos, fragmentado del ser humano, el actual, por supuesto, para que puedan decodificar, restablecer su identidad que ha sido fragmentada, perdida, y no solamente una identidad física, sino del alma. Dentro de sus obras ha tocado mucho las tradiciones mexicanas, hay obras que hablan sobre eso, sobre las culturas antiguas, y justamente estamos ahorita en un periodo, no sé, se acerca ya noviembre, en donde hay una gran tradición
cultural de México en cuanto a este concepto que acaba de mencionar de la vida y de la muerte. Eh, ¿Cómo lee? ¿Cuál es la lectura que hace Ricardo Pérez Kid sobre la muerte desde la cosmovisión mexicana antigua? Bueno, antes quiero como preestablecer algo, ¿no? Para su comprensión. La tarea del dramaturgo no es escribir teatro o acciones en latitudes que no le corresponden, ¿no? O sea, un dramaturgo mexicano, por su condición geográfica y cultural, no tiene por qué imitar a la comedia francesa ni al drama isabelino de Shakespeare, porque tenemos nuestra propia identidad, ¿no? Para que podamos ser universales. Anton Chekhov, un dramaturgo ruso, decía que si quieres ser universal, describe tu aldea. Y en México, fíjense que se ha tomado muy mal esto de describir nuestra aldea, porque siempre tenemos el prejuicio de que parecernos a triunfar, por ejemplo, en Broadway, o triunfar en Europa, ¿sí? Porque esto pensamos falsamente que nos hace más importantes, que si estamos en un salón de clases y dicen, van a tener un nuevo maestro que viene, por ejemplo, de Teciutlán, Puebla, de Atlisco, Puebla, de la provincia, pues es un maestro, pero si dicen viene de Rusia o de Francia, nos impacta y entonces caemos en el prejuicio porque pensamos que son mejores. Yo no dudo que los maestros de Europa o de otros continentes no sean buenos, por supuesto, pero yo creo que los mexicanos son tan buenos como los otros. Este es un prejuicio cultural, ¿no? Bastante cultural, porque a veces pensamos que para hacer teatro mexicano tenemos que vivir en la capital del país, es decir, allí en donde todo el mundo tiene los ojos puestos. Yo considero que para que sea teatro mexicano debe abarcar todos los territorios, que es teatro mexicano también el teatro que se hace en Mérida, como el teatro que se hace en California, ¿no? En California Norte, México, ¿no? Que tienen pues esta, digamos, línea de divisoria de identidades con Estados Unidos y los otros pues Centroamérica, ¿no? Pues los dos son mexicanos de límite a límite, yo así lo veo. Entonces en estas circunstancias, sí, pues yo nacido en Atlisco, pues cuando era niño, pues ¿qué sucedía? Pues sucedía que yo viví entre tantas vecindades, eran así, digamos, vivir en forma comunitaria, donde estaba la gente que era solidaria con el dolor, con los velorios, con las tradiciones, con las fiestas, con ayuda mutua. Estaban, por supuesto, las fiestas de los patronos, ¿no? Del barrio, San Juan de Dios, San Félix Papa, no digamos San Miguel, la del Cerro, que era la fiesta más importante, el baile de los huevos, por no decir la gran fiesta de la Tizcayot. Pequeños mundos, ¿no? Dentro de este mundo, dentro del propio mundo, como por ejemplo las luchas fraternales de los obreros contra CTM, las políticas, sí, digamos, los crímenes políticos en provincia, no digamos a nivel nacional universal, ahora que estamos globalizados, ¿no? Pero, digamos, estos pequeños mundos que hacíamos, pues uno va bebiendo de todo aquello y es mágico, ¿no? Es decir, tan mágico es que se llegó a calificar con García Márquez el realismo mágico en 100 años de soledad, pues Atlisco eran también los 100 años de soledad, no consejos de las abuelas, como por ejemplo, ponle un hilo rojo en la frente del niño para que no le dé hipo, no le enseñes la luna, es decir, la luna era el espejo de los roperos, no le enseñes la luna porque se queda loco, no me barra los pies porque no me quiero casar, no me quiero quedar viuda, o no te mojes la panza cuando laves en el lavadero para que no te cases con un borracho, o no barras de noche porque barres tu dinero. Es decir, todas aquellas cuestiones que se han calificado como supercherías, pues están también cargadas de magia. Y el teatro, que es la representación de la vida, es una magia. Y es mágico también nuestras tradiciones, ¿no? Me preguntabas de la fiesta de muertos. Pues es mágico, ¿no? Aquí en casa ponemos siempre cada año con nuestra mesa, nuestra ofrenda, y sabemos que van a venir mi madre, mi padre, mis abuelos, ¿no? Y les pongo pues también su bebida para que se vayan pues bien hidratados en el camino donde tienen que regresar para venir aquí a estar con nosotros un momento. Y entonces yo no puedo decir científicamente que ya los vi, que ya los toqué y ya los palpé, pero cometería yo una torpeza decir que eso no existe porque quitaría mucho de la ilusión de la vida y de la espiritualidad de la vida.
Y la cultura mexicana es muy espiritual, es muy rica en magia, ¿no? En hechizos, en encantos, en leyendas, en tradiciones. Yo tengo una obra que se llama Noviembre Principia con Llanto, y justamente es eso, ¿no? Son 3 tumbas donde son 3 mujeres desoladas, una que se le mueren los niños siempre, no se le pueden lograr, otra mujer que se ha muerto su marido electrocutado y que tiene 2 hijas cuatas y que abusan porque son 3 mujeres desoladas en la vida sin la protección paternal o la imagen paterna o la imagen del hombre como imagen protectora. Ajá. Y la tercera tumba, pues la tumba de un padrote, un explotador de la vida, y va a la Moraima, que es la prostituta explotada, a llevarle flores en pasuchil al vividor, que ya no vive, que está muerto, pero que la Moraima que tiene vida, es decir, que respira, pues está muerta en vida por el dolor, ¿no? Entonces es metafórico, ¿no? El que está abajo pues era un vividor y la otra era una muerta en vida, una explotada, en fin, jugar con esas metáforas, ¿no? Y pues por supuesto que pues es una obra encantadora, cada año la ponen, y pues para que lo puedan corroborar, pongan Noviembre Principia con Llanto en el buscador y se darán cuenta cómo se pone esta obra mía prácticamente en toda la República, ¿no? Entonces viene noviembre y bueno, es tiempo del teatro de noviembre, pero no solamente allí, ¿no? Sino que tengo una trilogía que se llama Sacrilegio, que obtuvo el Premio Nacional de Teatro en el año 86 en un concurso convocado por el INBA, y que hablo de la primera obra que se llama El otro perfil de Judas, que sucede en Semana Santa, y Judas pues, tiene otro perfil, ¿no? No es exactamente, digamos, el traidor, este clásico que conocemos, ni tampoco es la metáfora del Judas de la Divina Comedia de Dante, donde al pobre lo ponen a sufrir mucho por traidor, por haber vendido a Cristo, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, lo mismo esta imagen dolorosa de la piedad cuando la Virgen María va en sábana y recarga a su hijo bajado de la cruz. La madre sufre mucho por tener a su hijo muerto, pero hace falta también como la imagen de la piedad de Judas, donde la madre baje a Judas del árbol colgado y llore por su hijo y por su dolor, y no nos damos cuenta a veces de esto, ¿no? El teatro está para eso, ¿no? Para poder que nosotros, digamos, en una especie de microscopio, podamos mostrar a la gente lo que comúnmente no se ve. Y entonces el otro perfil de Judas es justamente un personaje durante las luchas intergremiales obreras que hubo, en donde él traiciona por una buena causa, ¿no? Es decir, traiciona a los políticos para poder ayudar a los compañeros de ideología, y por supuesto pues es condenado también, ¿no? Y se ve como un traidor, pero no lo es. Digamos que hay de traidores a traidores. Hay quienes traicionan por una buena causa, ¿no? Y normalmente pensamos que la traición es únicamente un acto que es catastrófico. No necesariamente, porque el teatro, les recuerdo, si seguimos la ley de la ficción, el teatro viene a quebrantar o viene a desmoronar, ¿sí? Toda una realidad convencional, ¿no? Es decir, el teatro propone otras realidades. ¿Por qué? Porque, pues, digamos que en la vida convencional, en la ley de la vida convencional, sabemos que todas las madres aman a sus hijos y protegen a sus hijos y dan el amor por sus hijos. Pero el teatro te puede mostrar lo contrario, que las madres también ponen en un bote de basura a sus hijos o les hacen imposible la vida a los hijos, o los quieren retenerlos toda la vida con ellos mismos, ¿no? Entonces, pues ese es el teatro, para eso sirve, ¿no? Para tocar el otro punto de la conciencia, a veces vedado, negado por las circunstancias de educación o de cultura que sobrellevamos. Y el teatro es un rebelde, y por rebelde pues, siempre está joven el teatro. Así pasan muchos años, la rebeldía del teatro, digamos, el mostrar el otro lado de la moneda, hace que el teatro siempre brille, no por las lámparas del escenario, sino por su propia esencia, ¿no? Su esencia de mostrar siempre un carácter joven, un carácter de que no quiere que le impongan cadenas, ni tampoco que le impongan yugos o cortapisas, ¿no? Ni cartabones. El teatro es un acto de libertad porque tiene una sangre siempre joven, eternamente joven.
Muy bien. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa y continuamos, ¿le parece? Claro, sí. Muy bien, pues continuamos con la entrevista al maestro Ricardo Pérez Gil, que nos está hablando sobre lo que es el teatro, lo que es parte de los elementos que corresponden a la parte filosófica, el estilo de vida de la persona que hace teatro. Y dentro de sus obras también, maestro, usted ha manejado un tema que es muy importante para las tradiciones mexicanas, que es la ritualidad. En sus obras ha tocado este punto. ¿Qué nos podría platicar sobre esta relación entre el teatro y la ritualidad? Bueno, mira, el teatro es una manera de religar, ¿no? Cuando digo religar, viene de la palabra religión, que el teatro, antes de que fuera un espectáculo, fue una religión griega. Es decir, todo lo que conocemos como mitología griega, ahora emparentamos mucho el mito como con mentira. No es exactamente así, ¿no? Digamos que todos los dioses griegos vienen, parecerme comprender nada más, vienen de lo que podría ser la Biblia griega. Es decir, todos aquellos dioses que se expresan en la gran cultura helénica, sí, pues son sagrados para el mundo antiguo de los griegos. Así como nosotros tenemos, digamos, de este lado, quienes creen en la Biblia cristiana, pues Cristo, tanto como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pues es la Biblia, ¿no? El Antiguo y el Nuevo Testamento. Y a partir de esos documentos, pues se crean las religiones. ¿Sí? Entonces, religar, ¿qué es religar? ¿No? Es decir, vamos a ligar, a conjuntarnos el uno con el otro, ¿no? Hacer la unidad. Y el teatro es una congregación justamente, ¿no? En donde en sus principios rituales, antes de que fuera espectáculo, muy en sus inicios, bueno, pues se danzaba y se cantaba a Dionisos, que resucitó, por cierto, al tercer día, después de ser despedazado, y que es el hijo, uno de los hijos predilectos de Zeus, ¿no? Y que Dionisos era un hijo de Dios, pero también de una mortal. Hay una ritualidad, es decir, una unidad entre lo divino, que sería el cielo, y lo mortal, que sería la tierra. En el caso, digamos, más de sentido común para la comprensión de lo que digo. Y entonces se danzaba allí, se permitían en determinadas fechas nada más, sobre todo para esperar la primavera, lo que ahora vendría siendo como la cuarentena, ¿sí? O la cuaresma, mejor dicho, la cuaresma, para esperar la primavera, renace otra vez la vida, esta ritualidad, vamos a cantarle a Dionisios, y entonces se embriagaban con la uva, con el vino, se danzaba y se cometían transgresiones en ese estado alterado del alcohol. Y cuando se cometían transgresiones en esa festividad permitida únicamente por fechas determinadas, no lo podían hacer siempre, ¿sí? Se cometían en los excesos, dije, algunas transgresiones, y cuando se terminaba la fiesta, pues uno volvía a la normalidad, y entonces uno decía, ¿qué hice? Transgredí, tuve sexo con la mujer de mi amigo en la ritualidad por poner un ejemplo, u otras cosas que se hacen en las, digamos, borracheras. Entonces venía lo que dice Aristóteles, este gran filósofo, dice Aristóteles, y venía la catarsis, que es la purificación del alma en el reconocimiento del ibris, que el ibris, para hacerme comprender ritualmente, pues es el pecado, la transgresión, lo híbrido, lo combinado una cosa con otro, es el ibris, en palabra griega, ¿sí? Y entonces hice algo, y entonces lo que después retoma la iglesia cristiana, como por ejemplo para poderse purificar hay que estar manchados, es decir, cometer el ibris, el pecado, manchados, confesarlo,
Ajá, o sea, reconocerlo, después comulgar y vivir la penitencia, ajá, y ser purificado otra vez al tragar, en este caso al comer la hostia. Bueno, en la tragedia griega se llama tragodos, justamente se come en el rito la carne del macho cabrío, tragodos, que es la tragedia, justamente. Es decir, si nos damos cuenta, todas las religiones se tratan como de tragarse algo. Sí, no hay ninguna religión, por ejemplo, que no comulgue con Cristo, sobre todo las religiones modernas, ¿no? Pero también los aztecas tenían una cosa ritual que se llama el teocualo, es comerse a Dios, una figurilla de barro. Es decir, hay como muchas, digamos, ciertos puntos de coincidencia que se tienen en diversas culturas en relación a lo que estoy diciendo. El teatro es una festividad, porque digamos que también la misa es una festividad, es una fiesta, a Dios por supuesto, pero es una fiesta. El teatro no puede soportar más con el tiempo, no puede soportar más su carácter sagrado, ¿sí? Porque cuando uno va a una iglesia, uno siempre pues huele a incienso o huele a veladora, a velas, hay flores, hay mucho silencio, y en el rito griego no había eso, había borrachos, había transgresiones, puro olor a vino, es decir, aquello no podía soportar su nivel sacro y se volvió un espectáculo, pero fue una ritualidad. Y la ritualidad no es otra cosa más que la celebración entre lo divino y lo que se pudre, es decir, lo mortal. ¿Ja? Aquello que se pudre pero no desaparece, sino que se transforma. ¿Ja? Entonces hay algo que permanece siempre, que es la ritualidad, que es la eternidad, es decir, la luz, Dios. Y hay algo que se transfigura al podrirse, se transfigura al acabarse, es decir, lo que Einstein diría que la materia no se consume, solamente se transforma. Pues ahí está la ritualidad, ¿no? Entre lo divino y digamos, lo sagrado y lo pagano, y lo podemos ver en nuestras fiestas de barrio, de pueblo, en donde se mezcla justamente lo sacro con lo pagano, en una fiesta conjunta que se hace el pueblo en honor o a merced de una divinidad. Y cuando vamos al teatro en la modernidad ya no ha perdido mucho su carácter ritual, pero no del todo, ¿no? Se siguen dando, por ejemplo, tres llamadas, ¿no? Tercera llamada, tercera, principiamos, que son las tres llamadas a misa. Y se sigue haciendo en un foro que es el altar. Cuando digo el altar no solamente es el católico, es el tileme, es decir, el altar donde está ahora el Santísimo, el tileme estaba Zeus allí para adorarse. Había en la tragedia griega un componente, por ejemplo, de un coro en la iglesia, en muchas iglesias, religiones, sigue habiendo un coro, y en las festividades de pueblo, de fiestas patronales, siempre hay música, hay un coro. Entonces el teatro tiene estos componentes, hay un diálogo también, hay un momento, digamos, de agnólisis, que es una palabra griega, que es reconocimiento, y la iglesia también lo manejó en un momento determinado con el púlpito, la amonestación del sacerdote a la grey, es decir, la toma de conciencia para renovarnos otra vez, sentirnos otra vez nuevos y poder, por supuesto, poder conllevar la vida día a día, ¿no? Renovarnos así como el ave fénix que resurge de sus cenizas, ¿no? No desaparece, solo resurge. Entonces, en el teatro moderno todavía hay muchísimo de la ritualidad, ¿no? Los personae, pues se siguen manejando en el teatro como personajes. El Hipócrates, hipócrita, justamente porque se tiene la máscara, que eran los hipócritas, de ahí viene la palabra hipócrita, pues tienes otra cara, manejas otra cara, como una metáfora hasta cierto punto mal usada que proviene del teatro, Hipócrates, ¿no? Y el personaje no es otra cosa que carácter, que eso significa el carácter, ¿no? Entonces es parte de la ritualidad también el carácter,
digamos científicamente ahora lo podemos llamar como ADN, o de lo que nos metemos a través de la lectura en el cerebro, o bien de la comida en la boca, en el organismo, que nos da un carácter, un gordo, delgado, alto, qué sé yo, la genética, pero también el alimento, ¿no? Octavio Paz dice en El laberinto de la soledad, ¿no? Dime qué comes y te diré cómo mueres. Es cierto, porque nos da un carácter de vida. Entonces el teatro creo que es muy rico en ese sentido de ritualidad, ¿no? El teatro nos puede hablar de cualquier aspecto y tema de la vida. Digamos, yo tengo una obra de teatro que se llama Herbolaria, en donde hago una metáfora. Mis personajes son la millonaria, la mala madre y la mala mujer. La millonaria es una planta que todos conocemos, muy generosa, ¿no? Y también la mala mujer, aquella que tocamos, nos hace salpullito, roncha, ¿sí? Surticante. Sí, la mala madre también, porque esta es una planta que avienta sus retoños y los avienta, sí, lejos de ella, es una metáfora de la vida. Pero hay conductas análogas también en mi obra de teatro entre la naturaleza y el ser humano, porque el ser humano es parte de la naturaleza. A veces vemos una planta y pensamos, esa es la naturaleza. No, el ser humano también pues es como un fruto de un árbol, por decir así, de un pueblo según su clima, según su altitud sobre el mar, pues nos da un carácter, solamente por la altitud a nivel del mar, porque nos da otro panorama geográfico y eso lo tenemos que ver nosotros, ¿no? Lugares donde hay frutos dulces, pues la gente tiende a ser amable, donde hay frutos amargos, pues las personas son un poco más ríspidas porque hacen una especie como de saco una espina para poderme proteger, ¿no? No tanto por la maldad, sino para la vida, que es sobrevivir. Entonces sí siento que en esta obra herbolaria, porque hablo de muchas plantas y que hablo de una historia de seres humanos, en metáfora con las plantas, porque hay seres humanos que, digamos, se marchitan también, como las plantas, si no les echan su agua. Pues los seres humanos también nos marchitamos, y no necesariamente porque seamos viejos, porque hay viejos con una conducta juvenil y hay jóvenes con una conducta anciana, es muy relativo, ¿no? Sino que las plantas también pueden ser muy jóvenes y marchitarse, o pueden durar más tiempo y tener la fragancia y la vida. Y entonces no deja de ser como una parte ritual de observación de la naturaleza, de este juego que donde todos estamos unidos. Tengo otra obra que se llama El Nahual y su demonio se bebieron todita la sangre de la luna roja al amanecer, que es una de una obra reciente porque hablo justamente del problema del COVID, de la pandemia, este virus violento que ha cambiado el antes y el después de los comportamientos humanos en el mundo y de lo que va a cambiar. Y en el Nahual juego es esa ritualidad, ¿no? Que todos tenemos un doble por espejo, que todos podemos encarnar o en una planta, en un animal, en algo, solo como espejo, no como religión lo estoy diciendo, solo como metáfora, solo como juego, porque el teatro eso es un juego, ¿no? Un juego de representación de la vida, no es exactamente la vida como dije hace un momento, ¿no? No confundir las leyes de la vida convencional, por así llamarle, con las leyes de la ficción. Yo en mis obras de teatro he hecho mucho giro negro, pero no me dedico a eso en la vida real, ¿no? Yo me dedico a leer y a escribir como funcionario cultural, pero he cometido, digamos, muchos de mis personajes han cometido muchos crímenes, nunca me han detenido porque uno de mis personajes asesinó, engañó, mató, creo que me han dado premios. Vean cómo es otro traslape de la vida, o de gran diferencia de la vida, esto que he venido llamando convencional, a la vida de la ficción. Cuando yo escribo teatro, siempre procuro que mis personajes no respeten los 10 mandamientos para que haya conflicto. Es decir, si uno de los mandamientos dice no matarás, pues mis personajes matan, no mentirás, mienten, no desearás a la mujer de tu prójimo, desean a todas las mujeres del prójimo, ¿no? Es decir, y creas un conflicto, pero son mis personajes y nadie me llama inmoral por aquello.
pero yo no podría dar ese consejo a mis hijos, ni a un amigo o a la humanidad. Hay que matar, hay que mentir. Que no tendría yo ética, no tendría yo, digamos, una higiene mental ni del espíritu. Pero en el teatro sí, decía este gran filósofo Jean-Paul Sartre, el autor del existencialismo, decía así, porque también fue dramaturgo, muy conocido como filósofo, pero también como dramaturgo, decía, si quieres escribir teatro, tienes que meter las manos en la mierda. Claro, no hablaba literal, ¿verdad? Pero es una metáfora. Es decir, con las manos sucias hay que escribir el teatro. ¿No? La vida no se puede tratar con tanta higiene en una obra de teatro, porque no vamos entonces a reflexionar nada. Claro que este tipo de teatro no está recomendado para los niños, para el público infantil, pero la vida también se ha trastocado de tal manera de que se ha discutido en este asunto hasta qué punto el teatro infantil deben decirse cosas que los niños todavía no tienen la edad apta como para escucharlas. Miren, hoy con el internet un niño entra a Google y le puede preguntar al robot lo que sea y se entera con mayor facilidad que un adulto, ¿no? Si pone la palabra pornografía, le van a decir millones de páginas de pornografía. Es otro mundo también. Y entonces el teatro para niños también tiene que abarcar, pienso, el teatro para niños, de niños guerrilleros, pues son niños, los niños que venden chicle, los chicles en la calle, los niños que son explotados, que los mandan a vender mercancías hacia las cantinas en la calle. Ajá, pues son niños también y tienen un derecho de ver ahí sus circunstancias que reflexionan nuestra sociedad al respecto, de niños abandonados por los padres, porque los padres se van a buscar una nueva vida a los Estados Unidos y la dejan con la abuela o con el tío, la hermana, y pues los niños padecen la ausencia de los padres, muy doloroso. Serán otros niños que no han nacido o crecido con la salud, que tienen el derecho, la salud mental y espiritual, que tienen el derecho a la vida, ¿no? Como niños también separados de los troncos familiares. Es decir, también eso todo es un teatro infantil, ¿no? Porque una cosa es como el teatro para niños y otra cosa es como el teatro para niños de cuentos y hadas y gnomos y princesas. Y otro es un teatro para niños donde los niños, pues sí, puedan verse reflejados, pero también que los adultos se den cuenta de este abandono o relegación que se tiene para los niños. Es decir, el teatro no tiene un límite de expresión, ¿no? Y es como la propia ritualidad, solo que son, digamos, leyes, no quiero decir la palabra limitadas, sino que están ilimitadas dentro de su propia, digamos, espacio-tiempo. ¿Por qué? Porque una obra de teatro también acaba para que los actores salgan al público y les aplaudan. Tienen un fin. Sí, es decir, tienen un principio y un fin como todas las cosas. Y no es necesario que cuando vemos una obra de teatro a los 10 o 15 años preguntemos si esos personajes habrán envejecido como nosotros. No, ellos se quedan allí nada más en ese espacio-tiempo. No es como nosotros en la vida, ¿no? Pues es una cuestión como también en la ley de la ficción de esa ritualidad, ¿no? De que nunca envejecen y si mueren pueden volverse a levantar. Es decir, es una ritualidad. Las ritualidades también son, cada año se renuevan. ¿Sí? No se danza una vez, por decir un ejemplo, al señor Santiago, se le danza cada año, así tienen un espacio-tiempo. Así el teatro, ¿no? El teatro no es ese pequeño momento de la vida. Uno entra al foro, digamos, a la sala del teatro, uno ve y capta nada más ese pequeño fragmento de la vida de los personajes que es más que suficiente. Entonces eso es muy interesante la comunicación, que no deja de tener un ente de ritualidad entre el transmisor, el actor, y el receptor, el público, ¿no? Para que allí dentro de su mente pueda juzgar, pueda abrir un criterio en relación a lo que está sucediendo representado por los actores. Muy bien, pues se pone interesante la plática. Vamos a hacer un pequeño nuevo corte y regresamos. No nos tardamos, en un momento.
Muy bien, pues continuamos aquí con el maestro Ricardo Pérez Guit, quien nos está haciendo dando una entrevista sobre lo que es esta relación entre lo que es teatro, y ahora vamos a hablar de la relación que hay en teatro y la sanación. Maestro, sabemos que en el teatro hay crisis, ¿no? Los actores entran en crisis, hay catarsis también en las representaciones teatrales, y también hay reflexiones que hace el mismo personaje sobre sí mismo. Entonces, esto nos puede llevar a la idea de que el teatro es una forma también de sanación. Sí, sí, un poquito, digamos, complejo, ¿no? Porque se han intentado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Alejandro Jodorowsky ha usado el teatro como teatroterapia, o los psicodramas también, los psicólogos, como para encontrar una cura, sobre todo del alma, ¿no? Porque, por ejemplo, que yo sepa, el teatro, pues no va a curar una enfermedad orgánica, sí, porque el teatro también en ese sentido no va a evitar una guerra. Yo no conozco una obra de teatro, por más que hable de la paz, que haya tenido el poder de decir ya no habrá más guerras en el mundo. O no conozco un teatro, por ejemplo, que el tema sea de amor, donde la humanidad ya va a amar por siempre. O tampoco conozco una obra de teatro donde el tema sea el odio y la humanidad ya va a odiar por siempre. Entonces decía un poco complejo como relativo. Sin embargo, no Heidegger, este gran filósofo, decía como para qué sirven los poetas. Si vivimos en un mundo inmerso a la maquinaria, al robot. Estoy hablando ahorita frente a ustedes con un artefacto que es un robot. ¿No? Como para qué sirve la poesía. Acuérdense que el teatro es poesía porque nació justamente, los dramaturgos se llamaban poetas dramáticos, y nace también de la lírica, los cantos. Como para qué sirve el teatro en este sentido de la sanación, ¿no? Aristóteles decía justo de la catarsis, que es la purificación del alma. Nos horrorizamos ante los actos del hombre, tomamos un punto de conciencia, reconocemos el error y nos limpiamos. Hay en la actualidad, por ejemplo, una serie, sobre todo, que la humanidad está muy urgida de sanación mundial. Se han, digamos, disparado muchas inquietudes de encontrar curas del alma, y creo que el arte es un buen medicamento, un buen botiquín para poder encontrar una sanación mediante la reflexión, la contemplación de la vida, y poder encontrarse el hombre consigo mismo. Lo más importante de la vida no es el dinero. No hay cosa que sea más importante en la vida que la vida misma. Lo más importante de la vida es la vida. Primero está la vida y luego el amor. No es lo más importante el amor, que ya teniendo vida, por supuesto queremos con amor. Hay, digamos, en las leyes de la dramática, porque la dramática, como dije en un principio, es cuestión también de técnicas y teorías muy sofisticadas. Hay, por ejemplo, algunos analistas de dramaturgia en donde se sienta. Presley, por ejemplo, dice que es muy común que nosotros sabemos que salud, dinero y amor encontramos la felicidad. Con la salud, con el dinero y con el amor. Pero vamos a pensar que si me falta una de las tres, no estoy feliz. Pero ahora vamos a pensar que tengo las tres, que tengo salud, el ser humano, salud, dinero y amor. Pero hay otras circunstancias también, que yo teniendo, por ejemplo, salud, dinero y amor, en el caso del dinero, porque tengo un buen trabajo, pero no sabemos en el fondo, estoy ganando buen dinero, es un ejemplo, estoy ganando muy buen dinero, pero no sabemos si esta persona que está ganando un buen dinero es acosada por su jefe,
es presionada por su jefe o presionado por su jefe para que tenga ese dinero. Si el trabajo que está haciendo es ilícito, sin embargo tiene dinero. O no es feliz de la manera en que él está, digamos, obteniendo el dinero, pero tiene el dinero. Y lo mismo lo podemos ver con el amor, si es un amor comprado, o si es una salud física, pero no tiene una salud espiritual. O a lo mejor tiene una salud espiritual y han abusado tanto, y no lo digo con el sentido de víctima, que es muy estorbosa la palabra, que lo han debilitado tanto físicamente. Entonces, no hay mejor, creo, en ese sentido, mejor apreciación de la vida que la vida misma, y que la podemos encontrar en la estética y en la belleza de las bellas artes, de la contemplación de la imagen, de la palabra, de la contemplación de las formas, en la contemplación natural del espacio. Yo creo que si pongo un ejemplo que siempre he querido hacer aquí en mi colonia, que vivo cerca del volcán, y que estoy lleno de agua y de árboles, una maravilla de lugar. Y a veces hay unos amaneceres lindísimos en esta colonia, en otros lugares también, pero lo he observado en mi colonia, que digo, voy a mandar a hacer un gran telón rojo, voy a cerrar el telón, voy a poner unas sillas, y voy a invitar a algunos de los vecinos, por ejemplo, a las 6 y 5 de la mañana, checar la hora exacta. No me importa si van 3 o 4, y en el momento que esté saliendo el sol empiezo a correr el telón, y decir, observen el sol, y todavía para hacerlo más espectacular, puedo darles un papelito escrito, hagan de cuenta la dramaturgia, y que digan, oh, qué belleza, wow, estupendo. Luego de dar un like en el aparato, no, allí en vivo, porque se trata el teatro en vivo, en la contemplación viva. Y digamos que el sol es un aspecto natural, pero mi telón no, mi telón soy yo, y la idea soy yo, y el público son mis vecinos, la congregación. Y más si en ese momento se le ocurre pasar por atrás del telón entre el sol y el volcán, se le ocurre pasar, digamos, a un señor que es muy frecuente que por aquí pasan, pues a pasar a los borregos, o si por ahí se tira una lata de sardina y es un reflejo con el sol y nos da una luz maravillosa. Es decir, esas cosas tan sencillas y simples que la observación, no de una lata vieja, sino lo que produce una lata tirada, abandonada, con la poderosa luz del sol. Es decir, la estética, la contemplación. Un niño de primaria, si es sensible, que es bien diferente, sensible que sensitivo. Yo por ejemplo, soy sensitivo para la vitamina C. Cuando chupo un limón o una naranja, pues me duele la dentina, que es diferente a ser sensible. Pero hay niños, niñas, desde muy pequeños, que uno ve su sensibilidad y luego los atrofiamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un recreo, los niños agarran la pelota, están esperando el recreo como para chutar un rato, y un niño puede detenerse en el patio y levantar una hoja, llevar consigo la hoja y decirle a sus amigos, miren esta hoja, es extraña, tiene 3 tonos de verde, un verde limón, un verde bandera y un verde como amarillo, como extraño, un verde que nunca he visto. Esta es sensibilidad, porque es observación de la vida. O ver y decir, ¿cuánta fuerza motriz tiene este pequeño insecto que encontré entre los libros caminando? ¿Quién será? ¿Estará clasificado? ¿No estará clasificado? Es mucha observación a la vida. Todos podemos ver un insecto dentro de un libro, ¡pum!, lo matamos. Si las moscas se vaya a comer, el libro nos vaya a hacer daño. Pero hay quienes no. Hay quienes, digamos, pierden su tiempo observando, apreciando la vida. Y esto justamente es como a través de la observación, la contemplación de la vida, pues son las bellas artes, no digamos la poesía escrita, la contemplación de la palabra, la forma, la imagen del color en una plástica, el trazo, el giro en el ballet, en la danza contemporánea moderna, en la dramática, el gesto, la voz, el cuerpo, la disposición de la voz,
trazo en el escenario de la creatividad en una obra de teatro. En fin, en todo ello hay una creatividad, hay un conocimiento de causa, del pulso del corazón, del gesto, no digamos, por ejemplo, el escultor que sabe cuánta fuerza tiene que poner en su, sin ser pequeño, burdo o el que ha escogido para delinear una nariz afilada. Hasta dónde puede pegar, porque aquello se puede pasar de fuerza y romperle la nariz y hay que volver a hacer todo otra vez. No lo puede pegar. Sí. No es que el arte busque la perfección, porque una de las cosas del arte es que no es perfecto, pero sí busca la perfección, porque no es una cuestión exacta. No hay leyes exactas en el arte. Todos los días se inventan, se reinventan y se vuelve a hacer y rehacer, ¿no? Entonces, regresando con la propuesta y esto que estoy diciendo, son formas de curar, formas de la contemplación de la vida, el estar bien con la vida. Normalmente, científicamente hablando, nacemos, nos reproducimos y morimos. Y ya. Es muy triste y lamentable, pienso. Este tránsito de la vida, si tiene que, cuando se llega al final, tenemos que haber dicho, hemos disfrutado de la vida, hemos contemplado la vida, con esas cosas que estoy diciendo. No hicimos tanto dinero necesariamente, nada, que es bien importante hacer dinero, pero no tanto dinero que hice y ya me voy. No, uno sí se lleva el conocimiento en la satisfacción del alma y del pensamiento, digamos, uno muere saludable. Todos nosotros hemos sido, aunque moramos de una enfermedad física, pero todos hemos ido alguna vez a un panteón, todos a enterrar a un amigo. No, a mí no me gustan tanto los panteones que están llenos de dolor, pero sí he ido por solidaridad, pues que se murió un conocido, un amigo, o curiosamente uno va al panteón para Día de Muertos y coincide que están enterrando también a alguien, y uno escucha discursos en el panteón, y la mayoría de discursos que yo escucho en el panteón es que dicen aquí se murió un gran hombre, ¿sí? Tan buen padre, trabajador, honesto, honrado. O sea, le están rendiendo un culto porque ya se murió, se vuelve bueno, pues. ¿No? Y yo he reflexionado de una manera perversa. Y yo digo, no lo dudo, que haya sido un buen hombre, un buen padre, pero se murió ignorante. Esta es la pequeña diferencia. No apreció la vida, porque a veces pensamos que apreciar la vida es que somos un buen padre, porque pensamos que un buen padre es el que nos da dinero, o porque te abrazo. Creo que un buen padre es aquel que trata de que sus hijos puedan evolucionar más que él. Y esto es a través del conocimiento y la contemplación de la vida. El teatro, las bellas artes, son, digamos, una herramienta fundamental para poder apreciar la vida. Y entre más apreciamos la vida, más saludables somos. Porque nos puede doler una muela, la cabeza, lo demás, pero sabemos el valor que tiene la vida. Y hay quienes lo ignoran por completo porque están muy preocupados por hacer dinero y el comer de todos los días, que a todos nos preocupa, no digo que no. Pero ¿dónde está esto bien importante que es la vida por la vida? Sí, respirar es una cuestión, pues todos los que tenemos vida, desde que tenemos el primer instante de vida lo estamos haciendo de una manera, no quiero decir la palabra mecánica, sino instintiva. Ajá, y estamos jalando la vida. ¿Y qué hacemos durante ese proceso? Se trata de venir a la vida nada más para hacer dinero, trabajar, enojarnos, lo demás. No, tiene que haber este momento, sí, los otros, pero también tiene que haber el momento de poder apreciarla. Y creo que en ese sentido, en que más se aprecia la vida, más nos duele la vida, por supuesto, le tenemos mayor valor. Alguien decía en alguna ocasión, en términos de dramaturgia, que las parejas cuando se pelean mucho es porque se quieren mucho. Y las parejas que duran muchos años es que pues sí se quieren, pero no tanto. Y puede ser, porque lo vemos en Romeo y Julieta. Y Shakespeare dice en Romeo y Julieta que cuando ames, ama con mesura. Así lo dice.
Y creo que es eso, que la salud es un equilibrio. Y científicamente hablando, un equilibrio entre lo frío y lo caliente, ya lo sabemos. Es un equilibrio. Y en dramaturgia, cuando se pierde el equilibrio por amor, resulta en tragedia. Cuando se pierde el equilibrio de, digamos, que uno puede estar feliz, pero únicamente porque yo voy a ir a trabajar, es un ejemplo, a un lugar muy caluroso que no estoy acostumbrado, pierdo mi equilibrio. Y ya eso me puso infeliz, o no cómodo. O porque yo tengo mucho dinero y lo perdí, pues pierdo equilibrio. O porque no tenía yo mucho dinero y de pronto me vuelvo rico, pierdo mi equilibrio. Porque no todo el mundo tiene la capacidad para tener mucho dinero, no sabe qué hacer con él. Se pierden los equilibrios. Se pierde el equilibrio en el amor. Aquel padre que todo le da a su hijo, todo le da a su hijo, todo lo tolera, todo lo consiente, está perdiendo el equilibrio. Tiene que amar con mesura. Son los estados saludables de la vida, el equilibrio. El alcohol es bueno si tiene equilibrio. Las medicinas también, pues, son con equilibrio, las dosis le llaman. Todo, ¿no? El agua que más disfrutamos, si es muy fría, probablemente no nos gusta, si es muy caliente tampoco. La preferimos tibia a nuestro gusto, ¿no? Pero que no nos quema ni tampoco nos hace temblar. Creo que son ejemplos muy básicos, muy hasta cierto punto a la mano de encontrar los estados de salud, ¿no? Y el teatro, las bellas artes, siempre tratan de mostrar el desequilibrio humano para que encuentren su propio equilibrio los espectadores. Muy bien, pues muy interesante, maestro. Le agradecemos mucho por la entrevista. Y nada más para finalizar, si quisiera dar algún mensaje a las personas que nos están oyendo. Bueno, sí, sé que es de un congreso de medicina tradicional. En mi vida yo he hablado del teatro como para congresistas de medicina tradicional herbolaria, aunque les dije que escribí mi obra de teatro herbolaria, se las recomiendo. También tengo otra de hierbas que se llama Calixto y Melisa en el reino de la herbaria. Es una historia de amor para niños. También son de hierbas, ¿no? Porque tengan una idea, la magenta es una reina perversa y mala. El gordo lobo es un hombre noble allí que hace bien, es tonificante para los niños. Yo como ser humano, no como planta, es una metáfora. Y tengo otra obra de teatro para adultos donde están personas como la gobernadora. Sabemos que es una planta la gobernadora. Y entre la gobernadora hay otra persona que se llama el tumbavaqueros. Es un gay ahí, todo político y lo demás. Sí, son metáforas de la vida, ¿no? Digamos como ciertas conductas extrañas o análogas que hay entre una planta y los seres humanos. Pero regreso, ¿no? A darles un saludo. La primera vez que yo me dirijo a gente que estudia medicina tradicional, tengo una obra de teatro de temazcal, es curioso, ¿no? Jamás yo he hablado a congresistas de esto, pero de pronto descubro que en mi dramaturgia lo tengo, ¿no? Tengo una escena final de una obra de teatro que se llama Sátiro en un acta, para no decir sátira en un acto, sino sátiro en un acta, que es el mundo prehispánico. Y la purificación viene justamente en un baño de temazcal al final, al unir las dos razas, ¿no? La española con la mexicana. Entonces, pues no deja de ser interesante dirigirme a ustedes en esta primera ocasión y acérquense al teatro, ¿no? Como yo me he acercado, sin proponerlo, me he acercado a la herbolaria. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, maestro Ricardo Presquit, dramaturgo. Gracias por participar en este simposio de filosofías y medicinas tradicionales. Muy bien, pues le damos un fuerte abrazo a todos y esperamos vernos a 2 y 3 aquí en el simposio. Muchas gracias.